La Comisión de Derechos Humanos confirmó los atropellos del gobierno en el marco de la reforma. La intención es que este sea un insumo que sea valioso para quienes continúan la tarea de defensa de los derechos de las personas. Nosotros realizamos más de 400 entrevistas personales, algunas en Buenos Aires y otras acá en Jujuy. Relevamientos en comunidades, alrededor de 400, entre 300 y 400. Vemos con mucha preocupación el miedo que está presente y que nos han expresado algunos miembros de comunidades indígenas que hasta se han justificado, digamos, de no participar mucho por la cuestión de tener miedo de lo que pueda pasar más adelante. Mirá, si me hacen algo, dice alguno. La represión que vivieron los jujeños durante el último periodo del gobierno de Gerardo Morales fue la conclusión obvia de una gestión agotada de ideas, acostumbrada a avasallar derechos y a contar con el silencio de las autoridades judiciales. A poco más de un año de los enfrentamientos producidos en torno a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, referentes de organismos de derechos humanos a nivel nacional volvieron a la provincia a exigir al gobierno que repare lo que consideran violaciones a derechos humanos. La intención es que este sea un insumo que sea valioso para quienes continúan la tarea de defensa de los derechos de las personas. Ese informe, como decía Leonardo, fue realizado en muy poco tiempo. De tal manera, esto no lo decimos para disculpar nada del informe, sino para que se sepa que lo que está volcado en ese informe es como la punta del iceberg. Es un resumen, es una síntesis donde ni siquiera nosotros lo que pudimos entrevistar, nosotros realizamos más de 400 entrevistas personales, algunas en Buenos Aires y otras acá en Jujuy, y también hicimos relevamientos en comunidades, alrededor de 400, entre 300 y 400. Eso es una parte. Nosotros no pudimos relevar todo ni entrevistar a todo el mundo porque no dieron los tiempos. Nuestro trabajo terminaba a principios de diciembre del año pasado, tenía que terminar antes del cambio de gestión de gobierno porque teníamos que entregarle el informe al presidente anterior, ¿no? A Alberto Fernández. Y claro, nosotros lo entregamos ese informe también a la Corte Suprema y al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación, porque ese era nuestro objetivo, ¿no? Entonces teníamos que un plazo del cual no nos podíamos extender. Y además, por ciertas circunstancias del año pasado, bueno, se fueron atrasando algunas visitas, bueno, tuvimos algunas cuestiones de tiempo y de recursos, pero el trabajo lo hicimos. Y este informe queremos que se tome de esa manera, como una expresión, como un resumen. El informe que elaboró la comisión es extenso y confirma lo que se viene denunciando desde hace rato en nuestro territorio: la violencia institucional, la arbitrariedad en las detenciones, la violencia de género y las violaciones al derecho de la libertad de expresión. La valentía de nuestro pueblo se pagó con sangre y con una persecución feroz cuyas secuelas aún persisten. La gente que vino, digamos, las personas que han venido el día de ayer, están desde hace más antes,
tienen que ver con que ya se ha hecho una presentación el año pasado con un informe que se llama Informe de la Violencia Institucional año 2023 en ocasión de reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Por un lado, para nosotros las comunidades indígenas esto es muy importante por cuanto todo esto, esta vulneración, estos golpes, estas violaciones a los derechos humanos, estos daños físicos también, hay hermanos, hay personas jóvenes que han perdido un ojo, que son varios, personas que han sido detenidas de una forma irregular, transportadas en vehículos no de la policía de la provincia, ignoramos la propiedad de quienes, o sea, todos estos daños están registrados y documentados, y por lo que ayer han informado las profesionales, está ya en manos a consideración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que ha sido presentado para las distintas áreas de las Naciones Unidas que tienen que ver con los derechos humanos. Nosotros agradecemos esto porque llega un momento en el cual hay, podemos decir que hasta miedo en las comunidades por toda esta situación que ha pasado y esta situación de omnipotencia que ejerce el gobierno de la provincia de Jujuy en contra de los hoy amenazados, digamos, miembros de las comunidades indígenas, que sumado a la ley RIGI, sumado a los actos que está haciendo, por ejemplo, ahora el gobierno, un acuerdo medio raro que está entre la provincia de Salta y Jujuy. Digo medio raro porque no se ha hecho la consulta indígena que obliga la ley 24071. Todo esto crea un panorama en el cual vemos con mucha preocupación el miedo que está presente y que nos han expresado algunos miembros de comunidades indígenas que hasta se han justificado, digamos, de no participar mucho por la cuestión de tener miedo de lo que pueda pasar más adelante. Mirá, si me hacen algo, dice algunos, o disculpame, mandale saludo a todas las señoras que han venido, pero no voy a poder ir. O sea, eso es lo que más nos preocupa, que pese a haber un informe que ha sido presentado a nivel internacional, que ha sido presentado en la Corte Suprema, porque el año pasado estuvimos en Buenos Aires para ello, presentado al Congreso de la Nación Argentina, de repente parece que es poco para plantear este clamor que tiene la ciudadanía de Jujuy de vivir en la provincia con la manda de la Constitución. La inacción judicial es tal que a la fecha solo hay un imputado por la brutal represión, un funcionario de segunda línea y no el ministro de Seguridad o el propio gobernador, quien conforme a la ley ejercita la potestad administrativa con respecto a las fuerzas de seguridad de la provincia. Está claro que si de la justicia jujeña depende, no habrá avances significativos en ninguna de las causas vinculadas a la represión. Pero por suerte, el informe no se perderá en una oficina local, sino que irá directo a organismos internacionales para exponer el horror que miles de jujeños vivieron en manos del propio gobierno provincial.